Bueno, quiero suponer que igual ya leyeron su programa. Yo les voy a dar una breve introducción a uno de los talleres que van a estar tomando. Principalmente ese taller que van a estar tomando lleva por nombre Cuando infancia es destino, reconstruyendo un linaje celular a partir de transposones. Primero, antes que nada, me gustaría hablarles un poco sobre lo que dice el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que todo lo que vivimos cuando somos pequeños, cuando somos niños, nos va a marcar para que tomemos ciertas decisiones. Yo les puedo asegurar que ustedes no están aquí por pura casualidad. Ustedes están estudiando una licenciatura. Decidieron tomar, por ejemplo, amiga de Azul, ¿qué carrera estás estudiando? Químico, bacteriólogo, parasitólogo. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería bioquímica. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería bioquímica. ¿Qué otra carrera? ¿Alguien que está estudiando? A ver. Biología. ¿Quién más? Biotecnología. Biotecnología. Cada quien tomó una decisión. Pero esa decisión, ¿en qué momento de su vida la tomaron? ¿Cuando salieron de la prepa? La tomé porque pues es una carrera que pues dicen que me va a dar dinero. La tomé porque mi papá me dijo. La tomé porque tengo un hermano. Les puedo asegurar que todo lo que vivieron cuando eran niños les fue dando las diferentes pautas para que tomaran la decisión de qué estudiar. Lo mismo sucede con las células. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos un origen. Si nos vamos a partir de la evolución, nos van a decir, venimos del chimpancé, y a partir de ahí el chimpancé fue sufriendo ciertos cambios, hubo ciertas ramificaciones que dieron lugar a que estemos como seres humanos. Y si nos vamos a tomar en cuenta, o tomamos como ejemplo la sociedad, las diferentes sociedades tienen un origen. Los franceses son descendientes de los galeses que vivían en el este de Europa, antes de que tuviesen contacto con los romanos. Los irlandeses son descendientes de los vikingos, y nosotros somos una mezcla de dos razas. Tenemos un origen. Entonces, como les mencioné, pasa lo mismo con las células. Las células tienen un origen, y ese origen va a pasar a partir de la división celular, que es quien va a dar nacimiento a una nueva célula. La doctora Gabriela les dio un magnífico ejemplo en el que les dijo, desde una sola célula comenzamos a dividirnos y tenemos más células. Pero esa estructura que tenemos y ese destino que va a tener cada célula va a depender de la posición en la que está. No es lo mismo en su cuerpo. Por ejemplo, las células que dieron lugar a sus ojos no tenían la misma posición que las células que dieron lugar a su piel, ni mucho menos las células que dieron lugar al corazón estaban en el mismo lugar que las células que dieron lugar a sus huesos. Como la doctora Gabriela les dijo, pero todas tienen el mismo genoma, ¿sí o no? Todas las células que conforman nuestro cuerpo tienen la misma información. ¿Cómo le hacen para saber qué es o qué genes necesitan prender o apagar para poder transformarse en esas células específicas? Pues son influenciadas por el ambiente. Pero, ¿cómo puede comunicarse el ambiente con una célula? Eso es interesante porque cada señal que manda el ambiente, nuestras células las interpretan y a su vez esas células mandan diferentes señales a sus células vecinas para que éstas también interpreten esas señales y adquieran una especificidad. Entonces, ¿cómo definimos el origen o el destino de una célula? Podemos decir que una célula va a tener un origen, después va a tener una identidad, después se va a especificar, finalmente se va a determinar y posteriormente se va a diferenciar para adquirir una función específica. Para eso tenemos que hablar sobre las jerarquías del desarrollo. En un embrión, cualquiera, piénsenlo ustedes,
después de que mamá y papá en un acto de amor decidieron pues generar un nuevo individuo, hubo la mezcla del genoma que estaba presente en un óvulo con la mezcla del genoma que estaba presente en un espermatozoide. Al fusionarse dieron lugar a un cigoto de una sola célula que comenzó a dividirse y que una vez que se divide empieza a especializar todas esas células. Y por ejemplo en los animales, esa decisión de qué células se especializan es irreversible, sin embargo en las plantas no. Y si lo queremos ver de manera anecdótica, podemos hacer una analogía. Digo, ¿quién no conoce a Messi? Es considerado el mejor jugador del mundo junto a Cristiano Ronaldo. ¿Sí o no? Nadie me va a dejar mentir. Digo, ¿y cómo fue que Messi decidió ser futbolista? ¿Alguien lo sabe? Pues me puse a investigar. ¿Por qué Messi decidió ser futbolista? Digo, ¿cómo Messi decidió ser futbolista? Pues resulta que Messi tiene 4 hermanos, bueno, con él son 4 hermanos, su padre es muy fanático del fútbol y su madre era muy exigente. Entonces, Messi comenzó a jugar fútbol por diversión. Se dio cuenta que era bueno. Se dio cuenta que algunos de sus primos también sabían jugar fútbol. De hecho, si no me creen, busquen. Messi tiene primos que también son futbolistas profesionales. Y resulta que Messi dijo, ok, soy bueno para jugar fútbol, pues me debería dedicar a jugar fútbol. Pero, ¿qué pasa o qué hubiese pasado si Messi llega a las pruebas para entrar al equipo de fútbol? Le dicen, uy, ¿sabes qué? Es que no sabes dominar el balón, no sabes driblar, pues no tienes las características como para poder ser un jugador profesional. ¿Qué creen que hubiese hecho Messi? Se hubiese empeñado y decir, yo quiero ser futbolista porque... Digo, muchas personas lo hacen. Pero por suerte, Messi tiene todas las capacidades y está sumamente dotado para ser un futbolista profesional. Tiene la complexión que debe tener un futbolista profesional. Tiene la inteligencia que debe tener un futbolista profesional para saber dónde está el espacio para dar un pase. Tiene las diferentes capacidades para poder controlar el balón, saber driblar, saber esquivar a sus rivales, sabe cómo colocarse dentro del campo. Puede jugar tanto de centro, lateral, delantero, incluso puede jugar de defensa. Messi tiene todas las cualidades para que pueda ser un jugador profesional. Y todas esas cualidades vienen de sus células, vienen de todo su genoma. Las características que su genoma le da a Messi le permiten ser el mejor jugador del mundo. Entonces, como ya les mencioné, cada una de estas células que se están dividiendo van a adquirir una jerarquía. Y como les mencioné, esta jerarquía que van a obtener o esta especialización que van a tener es irreversible, al menos en los vertebrados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos al cigoto, este va a comenzar a generar las divisiones celulares, va a generar 3 capas a las que llamamos capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y cada una de estas capas va a dar lugar a diferentes tejidos y a diferentes tipos celulares. Eso quiere decir que, por ejemplo, una célula del ectodermo que puede dar lugar a la epidermis, a la piel que ven todos los días, cuando ya adquiera una identidad, ya no va a poder generar una célula de hígado. ¿Por qué? Porque ya tiene las instrucciones y los mecanismos necesarios para hacer una célula de piel. Entonces ya no puedo transformarla. Este proceso es completamente irreversible, como les mencioné, al menos en animales. Por otro lado tenemos las plantas, que es algo con lo que trabajamos aquí en el Simvestav, la gran mayoría de nosotros. Las benditas y hermosas plantas. Las plantas tienen una capacidad muy importante para poder decidir
o cambiar de identidad ciertos tejidos. Esto quiere decir que lo que sucede en los animales, donde ciertas capas adquieren una identidad y después ya no pueden cambiar, en las plantas no es necesariamente correcto. Las células que están en la capa L1, que es esta que ven aquí en color verde, todos son verdes, pero por alguna extraña razón el proyecto las pone todas verdes, pero les juro que son de colores diferentes. Esta que ven en color café va a dar lugar a ciertos tejidos, pero también puede dar lugar a otros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién empezó o quién comenzó a estudiar cómo es que estas células adquirían una identidad, cómo es que tenían una distribución en un ser vivo y cómo es que adquirían una jerarquía? Pues les presento a mi tatarabuelo científico, Ernest Harnor. Bueno, creo que debí presentarme un poco, pero pues lo podemos hacer ahorita. Como se darán cuenta, yo todavía no tengo el grado de doctor, soy estudiante de maestría. Estoy aquí estudiando la maestría con el doctor Jean-Philippe. Y el doctor Jean-Philippe, pues digamos que es mi padre académico. Pues Ernest Harnor fue el padre académico de quien instruyó al tutor que instruyó a Jean-Philippe. Entonces, como se dan cuenta, es todo un linaje académico en el cual alguien comienza con un tema y como volvemos a como comencé la plática, tenemos un origen que decidimos qué estudiar y a partir de ahí podemos obtener diferentes ramas de estudio y cada quien se va a enfocar en lo que quiere, pero todos tuvimos un origen. ¿Qué origen tuvimos? Nosotros tuvimos a Ernest Harnor. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a estudiar cómo es que sucedía esta transformación en una larva para volverse una mosca adulta. ¿Cómo lo hizo? Pues para mí es algo sumamente increíble, digo, a mí no se me hubiese ocurrido. Dijo, pues tenemos esta larva que está en desarrollo, que tiene diferentes tipos de células, pero esas células, durante el proceso de transformación, van a adquirir una identidad para volverse las patas, las antenas, ¿cuál fue la palabra? Las alas y los ojos. Y propuso que todo esto se debía a que si él podía cortar la larva de manera transversal, veía esto a lo que él llamaba discos. Y eran discos que él decía eran discos imaginarios de jerarquía. Entonces decía, las células que están colocadas en una posición superior van a dar lugar a la parte superior de las patas. Y así como vamos descendiendo o adentrándonos en el círculo, es como esas células van adquiriendo la identidad para poder dar lugar a nuevos sistemas, a nuevos órganos y a nuevos aparatos. Pero en las plantas, como les mencioné, es muy diferente. Si nosotros tomamos cualquier célula, en este caso de la zanahoria, la podemos moler, la ponemos en un medio de cultivo de selección, como la doctora les mencionó, todas esas células que sobrevivan y que van a estar en ese medio de selección, van a poder regenerar a un individuo completo. Si yo les cortara un dedo y lo pusiese en un medio de selección, pues no creo poder regenerarlos de manera completa. Esa es la gran diferencia entre las plantas y los animales. Los animales no pueden rediferenciar sus células para poder generar un nuevo individuo. Las plantas sí. Las plantas tienen células a las que llamamos totipotenciales. ¿Qué quiere decir? Que pueden reconfigurar estas características que ya tienen para volver a adquirir nuevas características y poder producir un nuevo individuo. Es así como podemos generar mapas de destino. ¿Qué es un mapa de destino? Pues como les mencioné, son estos discos imaginarios
que nosotros podemos generar y decir, estas células que están en esta posición, en este contorno, que son vecinas a estas otras, van a dar lugar a diferentes tejidos. En este caso, les presento la distribución de un cigoto de una rana, que ya está en desarrollo, en la cual diferentes células van a dar lugar a la epidermis, van a dar lugar a los tejidos somáticos, como a los tejidos nerviosos. Pero este mapa, o este cúmulo de células, les llamamos que es un mapa presuntivo. ¿Qué quiere decir que es presuntivo? Que nosotros pensamos que esas células son las que van a dar lugar a esos tejidos. Y entonces, ¿cómo le hacemos, o cómo lo hicieron las personas que seguramente que nosotros, para saber realmente qué células daban lugar a ciertos tejidos? Pues bendito sea Dios que existe este gusano. C. elegans. Es un gusano sumamente estudiado hasta hoy en día. Quien comenzó a trabajar con él y que tiene la mayor cantidad de trabajos con él es un sudafricano llamado Sidney Brenner, quien falleció este año, falleció el 5 de abril de este año, que en el 2002 ganó el premio Nobel por todos los trabajos que hizo con C. elegans para poder decir y definir qué células adquieren cierta identidad y dan lugar a ciertos tejidos. ¿Qué ventaja tiene este gusano? Pues es completamente transparente. Ustedes lo van a hacer y espero que se emocionen mucho, como yo me emocioné cuando vi por primera vez un C. elegans. Ustedes lo ven al microscopio y ven cada estructura de su cuerpo. Ven el intestino, ven los óvulos que van a dar, o los huevos que van a dar lugar a nuevos individuos. Y si nos regresáramos y pudiésemos ver estadios más tempranos del desarrollo de este individuo, podríamos ver cómo es que se van dividiendo cada una de esas células. Si podemos ver en qué lugar están cada una de esas células, pues podemos ir tomando fotografías y decir, ah, mira, estas dos células que estaban en la parte superior se siguieron dividiendo y dieron lugar a lo que hoy en día es el intestino en un adulto. Estas otras dos células que estaban en la posición inferior derecha se siguieron dividiendo y dieron lugar a la estructura que da lugar a la cola. Esa fue la gran ventaja de C. elegans. Al ser transparente, pues podíamos ver cada una de esas células y podíamos seguirlas. Pero ¿qué pasa con organismos que no son transparentes? ¿Cómo lo harían? Quiero escuchar ideas. ¿Cómo harían para ver o seguir el linaje de una célula en un organismo que pues no es transparente? Transformación genética de cada célula. Información genética de cada. Ok. Ok. Ahorita me dicen GPP porque ya tuvieron la clase de la doctora Gabriela. Pues resulta que hay una señora a la cual yo admiro mucho, que se llama Barbara McClinton, que tuvo la curiosidad de examinar las plantas de maíz y se dio cuenta que la estructura de las hojas de ciertas plantas de maíz se veía ligeramente arrugada. Digo, yo no hubiese tenido la paciencia para estar viendo cientos de miles de plantas de maíz y decir, ay Dios, esta pues como que tiene una arruga más que esta otra. Pero se dio cuenta de que había ciertas arrugas. Y entonces comenzó a estudiar esas plantas. Y se dio cuenta que en la mazorca había ciertos dientes que tenían una pigmentación específica y otros que tenían una completamente diferente. Entonces dijo, debe haber un mecanismo por el cual algunas células que dan lugar a esta semilla de maíz, unas se pintan y otras no.
¿Cómo lo hizo? Pues propuso un modelo. Hay un gen que le da esa pigmentación a las células de la semilla de maíz, y cuando este está prendido, pues las semillas adquieren el color, y cuando este está apagado, pues no adquieren el color. La doctora Gabriela les dijo, pues esto se puede deber a que hay promotores y que estos deciden dónde se expresan cada uno de estos genes. Pero resulta que eso no aplica en los granos de maíz. ¿Por qué? Porque los granos de maíz, o como se forma esta semilla, vienen de una sola célula. Si una sola célula da lugar a todo ese grano de maíz, ¿cómo es que algunas de esas células que se dividieron posteriormente adquieren un color y otras no? Pues Barbara McClinton descubrió lo que hoy sabemos que son transposones. ¿Qué son los transposones? Pues son pedazos de DNA que se mueven en el genoma y que se van a desprender de su posición original y van a saltar a otra posición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que empezamos a hacer? Pues decidimos tomar esa capacidad de los transposones para saltar, para poder generar un linaje celular. ¿Qué es lo que hicimos? Tomando en cuenta que ya tuvieron una clase con la doctora Gabriela, esto lo van a entender muy bien, estoy seguro, que cuando estén haciendo los experimentos van a poner a parir chayotes a sus instructores para decirles, a ver, explícame bien porque... Pues resulta que tenemos un gen reportero, un gen chismoso, en este caso el gen GUS, que lo que genera el gen GUS es que a partir de una reacción química tiñe de color azul todas esas células que estén expresando al gen reportero GUS. Entonces partimos al gen GUS en dos y en medio ponemos este transposón. Y una vez que tenemos esta construcción, a través de transformación genética, la metemos en el DNA de la planta y, como les dije, los transposones son elementos saltarines, brincan de un lugar a otro. Entonces, mientras las células se están dividiendo y se están replicando, en ese proceso de replicación, en algún momento, ese transposón va a saltar y se va a insertar en otra región del DNA. Al saltar a otra región del DNA, el gen GUS que teníamos partido se va a volver a unir. Y entonces, en la célula en la que se volvió a unir, se va a activar el gen que da lugar a la tinción azul. Entonces, todas las células que sean hijas de esa célula que empezó a tener la expresión del gen GUS, se van a teñir de azul. Y todas aquellas células donde el transposón no saltó, pues no se van a teñir de azul. Entonces, de esta manera podemos saber qué secciones o qué células dan o tienen el mismo origen. Y eso se ha tomado, o lo han hecho diferentes investigadores, para poder generar mapas más específicos. Tenemos el caso de Ben Sherris, quien decidió hacer una variante, tal y como les expliqué, de un transposón junto a un gen reportero, lo introdujo en la planta modelo Arabidopsis thaliana y comenzó a analizar todas las diferentes líneas que él había generado. Y después de la tinción, pues veía diferentes patrones. Veía que, por ejemplo, había plantas donde la raíz se teñía completamente, había plantas donde la raíz pues no se teñía completamente, sino nada más por secciones. Y entonces comenzó a deducir, comenzó a decir, en esta planta que apenas está en formación, las diferentes células que están en ciertas posiciones, en este caso las que están en la posición más basal, van a dar lugar a lo que conocemos como la punta de la raíz.
es aquella a la que esa división de esas solamente esa división de esas células es la que es la punta de la raíz y es la que se va insertando en la tierra. Aquellas que están del lado más proximal son aquellas que se van a encargar de generar las raíces secundarias y que se van a ir dividiendo. Aquellas que se van adentrando en las diferentes capas que les mencioné, unas van a dar lugar al floema y al xilema, y otras son aquellas que van a mantener la estructura de la raíz. Entonces, Ben Sheren pudo deducir todo este mapa de división de células a partir de este gen o de este transposón, unido con este gen reportero, que nos permite seguir el linaje de cada una de estas células. Diferentes estudios sobre cómo es que se desarrollan las células o cómo es que cada una de estas células se especifica para dar lugar a un nuevo individuo, pues dio lugar a que en 1995 estas tres personalidades ganaran el premio Nobel por todos los descubrimientos de todos los genes que actúan en el desarrollo embrionario, que permiten que un individuo, en este caso ellos trabajaron con la mosca de la fruta, que permiten que un individuo, al activar o apagar ciertos genes en ciertos lugares específicos, en ciertas posiciones determinadas, permitan que una larva se desarrolle y adquiera la identidad de cada uno de estos discos, dependiendo de la posición en la que están, para que den lugar a las diferentes estructuras que hoy conocemos en una mosca. Entonces, a manera de resumen, etapas que permiten o que comprometen el desarrollo, la especificación de una célula durante el desarrollo. Como les mencioné, pues todos somos ingenuos en un principio. No sabemos qué es lo que queremos hacer de nuestra vida. Algunos seguimos siendo ingenuos hasta los 30, 40, 50. Bueno, por eso depende de otras cosas. Pero toda célula es ingenua desde su nacimiento. Va a haber ciertos aspectos o ciertas señales que la van a inducir a especificarse en un determinado tejido. Una vez que está especificada, va a perder la competencia para volver o prender ciertos mecanismos. Al perder esa capacidad, se va a determinar. Y una vez que está completamente determinada, pues va a comenzar a expresar ciertos genes que le van a dar una identidad y que la van a definir. Así como a nosotros, al menos en mi caso, desde chiquito, era yo una persona muy ingenua que acompañaba a su papá al campo y le decía, yo nunca voy a ser campesino. Pues resulta que soy ingeniero biotecnólogo con concentración en bioprocesos y biología molecular y estoy estudiando una maestría en biotecnología de plantas. Pues era yo ingenuo, pero tenía yo ciertas señales ambientales que le dijeron a mi cerebro, oye, pues creo que te gusta la biología, creo que te gustan las plantas, pues estudia biotecnología y pues estudia una maestría en biotecnología de plantas. Entonces podemos decir que la infancia, pues lamentablemente, aunque no les guste, pues sí es destino.